Ya, buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes y siempre es una bendición cantar al Señor. Amén. Amén. Por favor, vayan en sus Biblias a Marcos capítulo 15. Marcos 15. Vamos a estar en Marcos capítulo 15 hoy día. Y quizás no me van a creer, pero hoy día yo me siento como el apóstol Pablo. Y quizás me preguntarán por qué. Bueno, él en 1 Corintios 2 dice que estuvo con la iglesia en Corinto con temor y temblor. Y también dijo que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y hermanos, hoy día yo quiero decir con el apóstol Pablo, predico a Cristo crucificado. Eso es mi meta hoy día. Y ustedes no son solamente espectadores esta noche, también tienen la oportunidad a responder a la palabra de Dios. Y quizás esta noche hay dos tipos de personas acá. Por un lado, tú puedes estar aquí sin conocer al Señor. No sabes por qué Él murió por ti. O quizás tienes dudas sobre eso. Y la Biblia dice que tú estás aquí, si estás en esa condición, en tinieblas, ciego, en sus pecados y rumbo a la muerte. Y quiero compartir algo para ti hoy día. Pero también por el otro lado, hay los que sí conocen al Señor, los que sí creen en Él, en Jesús, esta noche. Y también hay una oportunidad de aprender esta noche. Entonces, vamos a ver en el texto de hoy, en Marcos 15, vamos a ver un evento que ha llegado a ser el epicentro de toda la historia de la humanidad. Es la historia más contada en todo el mundo sobre el hombre que es conocido por todo el mundo. Y al ver el texto hoy en día, vamos a ver la tema o lo que causó muchas de estas canciones. La tema de estas canciones, estos himnos que hemos cantado esta noche. Y la Biblia describe este evento como una locura a los que se pierden, pero el poder de Dios para los que se salvan. Es algo increíble, es algo maravilloso, es Cristo crucificado. Entonces, déjame leer el texto hoy día para ustedes. Es un poco largo, entonces por favor presten su atención, porque vale la pena. Es la palabra del Señor y es el medio por lo cual el Espíritu de Dios cambia nuestras vidas. Entonces yo voy a leer desde el versículo 21 a 47. Marcos 15, empezando con 21. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no puedes salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado de una peña, y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vamos a pedir la ayuda del Señor en oración. Padre Celestial, ayúdanos hoy día con su Espíritu a entender su palabra, ayúdanos a ver a Cristo crucificado y ayúdanos a aplicar eso a nuestras vidas. Señor, te pido que tú seas glorificado en todo lo que hacemos y esta noche ayúdanos a amarte y glorificarte más. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quería hacer una pregunta retórica para empezar. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Tu respuesta a esta pregunta tiene implicaciones para toda la vida y la eternidad. Y esta pregunta es una pregunta que Marcos, el autor de este libro, también quiere que respondas. Él en todo su libro está presentando a quién es Jesús. Y ahora en este texto él presenta lo que es la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús. Pero su manera de hacerlo es relativamente básica. Y hemos visto un poco de eso en todo el libro de Marcos, que él va contando la historia rápidamente, va siguiendo y siguiendo. Pero ahora al llegar a la crucifixión de Cristo, vamos a ver que él no da comentarios así teológicos. Él da puros datos de qué está pasando con Jesús. Y incluso él no da detalles sobre el lado físico del sufrimiento. Vemos que él no da mucho comentario en eso. ¿Y por qué será? Bueno, vamos a ver que va mucho más allá del sufrimiento físico. Jesús en la cruz tiene un propósito ahí que va mucho más allá de eso.
Pero vamos a empezar un poco del contexto que vemos ahora. Entonces empezamos después de la sentencia de Jesús, que él había sido condenado a ser crucificado por los sacerdotes y por el concilio. Ellos mandaron a que él fuera a la cruz. El pueblo exigieron su muerte y eso fue por envidia, porque no le gustaban lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ellos entregaron a Jesús a ser juzgado. Le habían tratado terriblemente mal, como nuestro hermano Cristian predicó la semana pasada, que estaban burlándose de él, blasfemando a él, de una manera tan cruel, un sufrimiento, pero ahora él iba rumbo a la cruz, que viene a ser un sufrimiento peor, más encima. Y encontramos acá que la costumbre para ellos era que el que iba a ser crucificado tenía que llevar su propia cruz al cerro donde iban a crucificarle. Pero Jesús no estaba en condiciones de ni siquiera tomar su propia cruz. Entonces, como vemos en el versículo 21, tenían que obligar a uno que estaba ahí pasando, Simón dice, para que se llevase la cruz de Cristo. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces obligaron a este tipo que estaba ahí, pero no sabemos casi nada de quién era, o tampoco quiénes eran sus hijos, Alejandro y Rufo. Pero al parecer Marcos, el autor, quizás sabía que los leidores originales sabían quiénes eran ellos, pero al parecer no están en la historia más. Entonces vamos a seguir adelante porque no es el enfoque del texto hoy día. Seguimos en el versículo 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que está traducido es lugar de la calavera. Esto era un monte, un cerro, afuera de la ciudad de Jerusalén, y se llamaba lugar de la calavera, quizás por ser asociado con huesos que estaban ahí, con la muerte de los que se crucificaron ahí. Y este lugar no era un parque para las familias en Jerusalén para ir a pasear, no era un lugar lindo, bonito. Esto era un lugar donde mataban, crucificaron a los criminales. Y dice ahí que empezaron a crucificarles. Y en verso 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Y qué está pasando aquí? Ellos dieron vino mezclado con mirra. ¿Qué es esta bebida? Y en mis estudios, al parecer que muchas veces los que iban a ser crucificados le dieron esta bebida, le ofrecieron esto que era más o menos narcótica para aliviar el dolor un poco. Mas dice aquí que Jesús no lo tomó. Y no sé si quizás eres igual a mí, pero siempre cuando me enfermo, tengo un poco de dolor de cabeza, un fiebre o dolor de garganta, me pongo en la cama así casi muerto, exagerado, así, dame medicina, algo para aliviar el dolor. Pero acá vemos que comparado con lo que Jesús estaba pasando, ellos habían golpeado a Jesús y él iba rumbo a su muerte. Y sería obvio querer algo para aliviar el dolor, pero él no lo tomó, como dice. Él no lo tomó. Él iba a llegar a la cruz atento, alerta a lo que estaba pasando. Jesús iba a enfrentar la ira completa de Dios sin anestesia. Y esa ira vendría con tanta fuerza. La muerte de cruz vendría a ser uno de los castigos más dolorosos en todo el mundo. Como alguien dijo, el castigo más cruel y terrible. Era lamentable, era vergonzoso. Muerte así. Pero todavía no llegamos a la peor parte.
Miramos lo que sigue en verso 24. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera, que es 9 en la mañana. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Acá vemos que le crucificaron. Y la terrible ironía de lo que estaba pasando aquí es que ellos estaban menospreciando a Jesús. Ellos no sabían realmente quién era Jesús. No consideraban quién era. Pusieron un título sobre él que decía el Rey de los Judíos, pero no creyeron eso. De verdad no pensaron que sí, es el Rey de los Judíos, porque si pensaron eso, no lo matarían. Su propio pueblo, Israel, rechazó a Jesús. Como dice la Escritura, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Incluso los soldados que estaban ahí tomaron la ropa de Jesús y casi jugaron cachipún para ver quién se ganaba la ropa. Tenían cero respeto a quién era Jesús. Lo estaban tratando como un criminal, común y corriente. Y Jesús, siendo 100% inocente, estaba entre 2 ladrones, en el mismo nivel que ellos. Dice que fue contado con los inicuos. Y seguimos en verso 29 y dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú te derribes el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Por todos lados habían burlas, venían burlas de los demás. Ellos estaban escarneciendo, burlando, blasfemando a Cristo. Tomaron el Dios creador y lo trajeron abajo, arrestando su nombre, su gloria en el barro. Tenían cero respeto, nada de reverencia. Los seres creados se engrandecieron sobre su creador y lo crucificaron. Decían, ya, sálvate a ti mismo, muéstranos su poder, ya que salvaste a los demás. Si eres el Mesías, el Hijo de Dios, baja de la cruz, muéstranos ahora y creeremos. La locura de lo que estaban diciendo es que Jesús sí había hecho miles de milagros ya en su vida. Entonces, ellos vieron esos milagros, pero aún no creyeron. Los sacerdotes, los escribas, los líderes espirituales conocían, leían la palabra de Dios, pero no reconocían quién era Jesús. ¿Y saben qué? Eso todavía pasa, ¿o no? Yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a creer porque no puedo ver. No puedo ver. Si podía estar ahí viendo a Jesús, viendo lo que Él hizo, de ahí creeré. Pero hermanos, incluso los que estaban ahí no creyeron, aunque podían verlo con sus ojos seguían ciegos espiritualmente. Mas gracias a Dios el Evangelio no es solamente para los que vieron, porque Jesús en Juan 20 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Todos nosotros de aquí no hemos visto a Jesús, pero creemos. Seguimos en verso 33. Dice, cuando vino la hora sexta, que es 12 de la tarde, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es 3 de la tarde. Era como hoy día, nublado. Era mediodía, pero no salía el sol, no se podía ver, una oscuridad densa. Y dice en versículo 34, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y esto es interesante porque en este pasaje, Marcos muestra la historia de Jesús, pero él hace referencias al Antiguo Testamento, de profecías que anunciaban que iba a pasar. Cumplimientos de las Escrituras. Todo lo que pasaba acá venía en cumplimiento de las Escrituras. Pablo en 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo tenía que pasar conforme a las Escrituras, y así pasó. Y lo que increíble de esto es ver algunos de estos textos. Marcos acá hace tantas referencias a Salmo 22. Salmo 22, y es fascinante ver los paralelos acá. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que Jesús tomó. Y más en Salmo 22, es como si fuera Jesús sufriendo ahí. Tomó las palabras de David y ahora está viviéndolo. Porque en Salmo 22:6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprimido por los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libérale él, sálvale, puesto que en él se complace. Y en verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadriles de malignos, oneraron mis manos y mis pies. Contad puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es lo mismo que estaba pasando con Jesús en este momento. Todo estaba cumpliéndose en él. Mas ahora llegamos a la peor parte de la crucifixión. Y es una parte donde muchos se equivocan. Entonces tenemos que destacarlo con cuidado. Ustedes saben que no fue por el sufrimiento de Jesús que somos salvos. ¿Sabían eso? O sea, no por solamente sufrir físicamente que somos salvos. Algunos pensaron eso, que el sufrimiento terrible que Jesús pasó y aguantó era suficiente para pagar por los pecados, pero no es así. Ustedes recordarán que en toda la historia del mundo, desde que entró el pecado, la paga del pecado era muerte. Cada pecado hecho por los hombres hizo necesario tener una muerte o un sacrificio. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios dio un sistema de cubrir los pecados con el sacrificio de un animal. El Antiguo Testamento con su pueblo. Y ellos hacían un sacrificio, mataban a un animal y eso cubría los pecados
de los que estaban en Israel. Pero eso tenían que hacerlo cada día, cada mes, cada año. Era algo que nunca podía cubrir completamente los pecados. Y Hebreos habla mucho de esto, incluso en Hebreos 9 y 10, lo hace tan claro, porque dice que la sangre de toros, de ovejas, estas ofrendas, estos sacrificios que ofrecieron cada año, en fin, no pudieron quitar el pecado, solo cubrirlo por un tiempo. Por eso tenían que seguir ofreciendo estos sacrificios cada día, cada año, lo mismo. Necesitaban algo más, algo para quitar por fin el pecado, el poder del pecado en su vida. Esos sacrificios eran una sombra al sacrificio verdadero, perfecto, puro, que vemos ahora en Jesús. Él fue el sacrificio perfecto. Él era el Cordero de Dios, sin mancha. Solamente Dios podía vivir una vida perfectamente justa. Solamente Jesús podía entregar a sí mismo como el sacrificio. Solamente Dios podía recibir todos los pecados del mundo. Y si no fuera por Dios, cada hombre que peque contra Él tendría que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y tendría que sufrir el castigo infinito, eterno, que es el infierno. La única manera de cumplir con la justicia fue que el pecador en sí mismo muriera. Entonces, eso es el problema. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero, si el Dios infinito podía pagar la deuda infinita, castigando a alguien infinito, la justicia se cumplirá. ¿Me entienden? Porque nosotros como pecadores pecamos contra un Dios infinito, eterno. Y porque pecamos contra Él una sola vez y pecamos contra el Dios infinito, teníamos que enfrentar un castigo infinito, eterno, que es el infierno. Y los sacrificios del Antiguo Testamento no podían cubrirlo todo porque eran animales. La sangre de toros y ovejas no podían cubrir, castigar o recibir el castigo eterno porque no eran eternos. Teníamos que tener un sacrificio que en sí mismo era infinito, eterno. Y hermanos, eso es Jesús. Él se encarnó, vivió una vida perfecta. Jesús vivió una vida perfecta y llegó a la cruz y recibió el pecado, el castigo. Entonces la justicia de Dios se puede cumplir en Él, castigando a Él en vez de nosotros. Es la única manera de quitarse los pecados. Jesús era completamente hombre, completamente Dios, y era el sacrificio perfecto. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que nos recuerda y anuncia qué va a pasar con Jesús. Y es conocido, es Isaías 53. Y ahí dice, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Más tarde dice que Jehová quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios destruir, aplastar, quebrantar a su Hijo. Él cargó sobre Jesús totalmente, absolutamente todos nuestros pecados, para que la furiosa ira de Dios fue derramada sobre Él y no nosotros. El foco de la cruz de Cristo no era simplemente el sufrimiento físico, porque Jesús no oró en agonía en Getsemaní porque pasara este sufrimiento físico. No, Él estaba rogando al Padre diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él luchaba porque no quería beber la copa amarga de la ira de Dios, porque esa ira de Dios necesitaba que la relación entre Dios Padre y Dios Hijo sea quebrantado. Porque el Dios Santo no podía tener relación ninguna con el pecado. Y Jesús, cargando el peso de todos nuestros pecados, se hizo pecado. Y Dios Padre le dio la espalda a Él. Por eso dice Jesús que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Dios Santo dio la espalda a Jesús porque fue hecho pecado. Primera de Corintios 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es el intercambio, el glorioso intercambio, que nuestros pecados fueron puestos en Jesús y la justicia, la perfección de Jesús fue dado a nosotros. Y me encanta esa canción, Glorioso Intercambio, cuando dice, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Su nombre llevo hoy. Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues Él cargó mi maldad. Su rectitud por la fe mía es, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. En el versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús clamó a gran voz, dijo, consumado es. Y con eso el juicio terminó. Ya todo es consumado. Jesús entregó su espíritu a Dios, murió, y en ese monte, en el clímax de toda esta historia de la cruz de Cristo, algo pasó en el templo. ¿Vieron eso? Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y tengo que explicar un poco de lo que es el velo. Este velo era la división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y no sé si recuerdan, pero nadie estaba permitido entrar al lugar santísimo, porque ahí era la presencia de Dios. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, decía que solamente una vez al año, el día de la expiación, el principal sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Después de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para entrar y después ofrecer sangre de un animal para la expiación de todo el pueblo.
Y acá vemos que este velo, esta cortina, tapaba la vista, tapaba la entrada a la presencia de Dios. Nadie podía entrar sin morir. Pero en el momento de la muerte de Jesús, ese velo en el templo se rasgó de arriba abajo. ¿Pueden adivinar quién lo rasgó? Dios mismo abrió el camino para venir ante su presencia, siendo lavado, siendo perdonado y justificado por la sangre de Jesús. Ya tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La justicia de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Jesús. Mi pecado Él llevó, su vida perfecta Él me dio. Haciendo ese intercambio, Cristo nos hace santos delante de los ojos de Dios. Qué glorioso eso, hermanos, a ver eso. Y solamente al poner mi fe y creer en Jesús, Él me da la salvación. Quizás preguntarán, ¿es así de simple? ¿De verdad es solamente creer? ¿No necesito hacer algo más? Me gusta lo que alguien dijo una vez. Dijo, lo único que traigo a la salvación es el pecado que lo hizo necesario. No traemos nada a la salvación. No podemos ganar la salvación. No es algo que merecemos nosotros, pero Dios lo da libremente en Cristo. Y es así de simple. Incluso los niños pequeños pueden creer, pueden entender eso. Y aquí estamos ahora y nos encontramos con esa decisión. ¿Qué harás con Jesús? El centurión acá, al darse cuenta de lo que estaba pasando, reconoció quién era Jesús. Dijo, este es el Hijo de Dios, verdaderamente. Él reconocía quién era Jesús. ¿Lo reconocemos nosotros? ¿Lo reconoces tú? ¿Quién es Jesús? No creo que puedo dar mejor comentario que la Biblia cuando manda, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Sería un atroz dejarte salir de acá sin saber que eres salvo. De verdad, es nuestro deseo, todos nosotros, que conozcáis al Señor. No sabemos cuándo moriremos. Hoy día es el día de salvación. Después de morir no tendrás otra oportunidad. Después de morir tendrás que rendir cuentas ante el Dios justo, el juez. Y si no pones tu fe en Jesús como su sacrificio, la Biblia dice que ya eres condenado. Ya has recibido su juicio. Pero el gran amor de Dios en la Biblia nos da una oportunidad hoy día, esta noche, para recibir la salvación. Entonces cree en el Señor Jesucristo. Eso es nuestro deseo para ustedes. Es mi deseo para ver que Dios obra en su vida. Eso es para el grupo que no conoce a Jesús. Pero ahora girando un poco a los que sí conocemos a Jesús. También hay una aplicación para nuestras vidas y me gusta lo que dice Hebreos 10. Entonces, para terminar, vayan conmigo a Hebreos 10. Hebreos 10, 19. Acá vemos en Hebreos 10,
19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, las implicaciones para la vida cristiana son claras acá. No necesito añadir nada a esto. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Mantengamos firme nuestra confesión y nuestra esperanza, porque Dios es fiel. Él prometió y Él hará. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y últimamente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas en la cruz de Cristo. Jesús nos dio la salvación y ese amor nos impulsa a amar a los demás. Como Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza, y una manera simple de considerarnos unos a otros es no dejar de congregar. Es una aplicación muy simple, pero cuando tenemos esa comunión, como esta tarde, cantando, alabando al Señor juntos, estimulándonos al amor, a las buenas obras, animémonos unos a otros para poder seguir alabando al Señor, seguir amando al Señor. Entonces vemos acá que la cruz de Cristo nos revela quién es Dios. Nos muestra exactamente cómo Dios puede ser 100% justo, pero también con amor y misericordia darnos la gracia y la salvación. Los que vivieron antes de la cruz miraban hacia la cruz con esperanza, y nosotros ahora que vivamos después de la cruz miramos atrás con esperanza. Todo el plan de Dios nos trae a ver el cruz de Cristo, a ver Cristo crucificado, a mirar y poner nuestra mirada en Jesús. Y como esto es una reunión de alabanzas, me encantan las canciones, las alabanzas que hablan de eso también. Como por ejemplo, las canciones que dicen: pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz. En lugar de pecadores traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo, y las heridas sobre él son para tantos gloria. He aquí al hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo ahí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí. Ya todo es consumado. Hermanos, consumado es.
Jesús nos trajo la salvación en la cruz. Jesús tuvo que ser desamparado para que todo fuese consumado, para que yo fuese perdonado. Y me gusta lo que un pastor dijo una vez. Él dijo: yo he dado innumerables razones a Dios para no amarme a mí, pero ninguno de ellos ha sido suficientemente fuerte para cambiarle a Él. Gloria a Dios por el amor que nos mostró en Jesús. Y damos gracias al Señor por eso. Oremos. Padre Celestial, es con gozo que venimos hoy día recordando su salvación en la cruz. Señor, gracias por darnos el perdón, por pagar nuestra deuda en Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti. Señor, queremos agradecerte, queremos adorarte. Ayúdanos a hacer eso con nuestra iglesia. Ayúdanos a animarnos unos a otros con esta verdad. Te pido todo esto dando gracias al Señor Jesucristo. Amén.